Hola público, Jaime otra vez por aquí. Hoy os traigo un vídeo de contenido clave para cualquier diseñador gráfico, porque todos, en algún momento, vamos a necesitar enviar un documento a imprenta. Y si ya lo has hecho, puede que te haya ido bien, pero si no estás pendiente de todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, podrías acabar con algún susto. Por eso, aquí os voy a dejar todo lo que debemos de tener en cuenta para lograr que tus artes finales vayan siempre a prueba de todo. Vamos con ello. Por si alguien aún no está familiarizado con el concepto, vamos a aclarar bien qué es un arte final. Un arte final es un fichero que contiene la creatividad que queremos imprimir bajo un sistema de impresión, ya sea impresión digital, serigrafía o impresión offset. Un fichero que debemos de preparar previamente con una serie de características para obtener un resultado deseado en la impresión. En la jerga del diseñador, a este fichero se le conoce como arte final. Y al proceso de preparar nuestro proyecto creativo para imprimir se le denomina arte finalizar. Existen muchos factores que debemos de vigilar, porque pueden salir mal muchas cosas, y es más conveniente repasar todo bien que darnos cuenta probablemente tarde de que tenemos un error en el arte final, ocasionando un resultado no deseado en la impresión de nuestro proyecto. Debemos tener en cuenta que existen puestos de trabajo dedicados exclusivamente a crear o supervisar los artes finales. A estos profesionales se les denomina arte finalistas. El trabajo de los arte finalistas consiste en ayudar a ilustradores, diseñadores y a las empresas a que su creatividad y proyectos ganen aún más valor con la impresión. Esto se puede lograr gracias a una correcta elaboración de un arte final. La creatividad y el diseño son el pilar de cualquier pieza gráfica, pero el arte final es lo que asegura que esas ideas que tenemos en la cabeza toman la forma correcta cuando pasan por el proceso de impresión. Sé muy bien que realizar el arte final de un trabajo gráfico puede llegar a ser un pequeño quebradero de cabeza para los menos expertos. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a ver una serie de pasos que, si seguís con atención, os ayudarán a evitar cualquier problema y a entregar un arte final redondo. Y antes de arrancar, quiero darte mi primer consejo para el vídeo de hoy. Habla siempre con tu imprenta. Te recomiendo que en la medida de lo posible te decantes siempre por una imprenta que se muestre cercana y transparente. Si cuentas con alguna duda sobre la impresión, su labor será asesorarte por el mejor camino a tomar. Y ahora sí, vamos con los factores a revisar para una correcta elaboración del arte final. Arte final. ¿Cómo preparar archivos para su impresión? Lo primero que debemos de tener en cuenta a la hora de elaborar un arte final son las dimensiones. Con ello, me refiero a que debemos revisar con esmero las medidas definitivas que tendrá el documento. Consulta siempre con la imprenta el tamaño pactado o estándar en el que se va a imprimir tu proyecto. Si estás desarrollando un folleto o un catálogo, debes ajustar siempre el número de páginas de la pieza al número final de pliegos que vayamos a producir. Y si vas a imprimir con encuadernación, no te olvides del lomo. Consulta con la imprenta el espacio reservado para el lomo, que resultará del número final de pliegos que vayamos a encuadernar. A mayor gramaje del papel y más páginas, más ancho será nuestro lomo. El segundo factor a vigilar sería el sangrado. Prácticamente todos los proyectos de imprenta pasan por un proceso de corte con la guillotina. Con el sangrado vamos a conseguir que el color se extienda hasta el límite del documento impreso, evitando que aparezcan espacios no intencionados de papel o de blanco. Así que no olvides incluir siempre un espacio de 3 a 5 milímetros de sangrado en todas las páginas de tu arte final. En los proyectos de impresión a gran formato, quizás podemos duplicar este espacio y llegar al centímetro de grosor en la sangre para evitar imprevistos. El siguiente factor a tener en cuenta para una correcta elaboración de un arte final sería el color. Necesitamos garantizar que todos los valores cromáticos de tu pieza están correctos y que, aunque imprimas bajo tintas directas o cuatricomía, se envían a imprenta bajo el modo de color CMYK. El modo de color que debe de contener el fichero del proyecto será siempre CMYK por defecto, nunca RGB. RGB es el modo de color que fue concebido para representar los colores primarios de la luz, rojo, verde y azul, colores que se reproducen mayormente en pantallas y monitores. Y si quieres saber aún más sobre los modos de color CMYK y RGB, tengo un vídeo dedicado exclusivamente a ello que puedes encontrar desde la lista de reproducción
curso de diseño gráfico en mi canal de YouTube. Os lo voy a dejar además por aquí arriba. Una vez seleccionado el modo de color CMYK, mi recomendación es que trabajes siempre con el perfil de color Fogra 39. Si vas a imprimir sobre papel offset o papeles muy absorbentes, puedes valorar cambiar a otro perfil de color que te pueda recomendar directamente tu imprenta. Consúltalo siempre con ella. Ojo con las sombras y los degradados de color, que pueden verse muy vistosos en pantalla, pero a la hora de imprimir dan bastantes problemas. El siguiente elemento a tener en cuenta serían las imágenes. Todas las imágenes utilizadas en nuestro proyecto que no sean imágenes vectoriales o vectores deben de contar con un mínimo de 300 píxeles por pulgada para garantizar una óptima impresión. Para conseguirlo, en ningún caso es recomendable forzar de menos a más esta resolución, ¿vale? Tras garantizar que todas las imágenes poseen la resolución indicada, debemos adaptar su modo de color a CMYK. Os recomiendo guardar las imágenes siempre en un formato abierto y compatible con la imprenta, como JPG o TIFF si estáis buscando un formato de alta calidad sin compresión. Y siguiendo con el autobombo, también cuento con otro vídeo donde explico con más detalle las diferencias entre las imágenes de mapa de bits y los vectores, y también podrás encontrarlo en la misma lista de producción anterior. Os lo dejo también por aquí arriba. El siguiente elemento a vigilar sería el troquel. Si tu arte final lleva un troquel, un hendido o una reserva UV, no olvides colocarlo en una capa aparte con una nueva tinta plana. Escoge una llamativa que destaque bien sobre el resto del diseño. A esa nueva capa y a su tinta plana nómbralas como troquel UV. Así, al hacer la separación de colores, la imprenta podrá identificarlos sin dificultad. No olvides también marcar esta nueva capa con el atributo de sobreimpresión, para evitar que no se imprima lo que se encuentre debajo. El siguiente factor a tener en cuenta serían las tipografías. Ojo con las tipografías, ya que te pueden dar un buen susto si no tienes en cuenta estos pasos. Revisa bien todo el texto de tu pieza. Vigila la ortografía, que luego no habrá posibilidad de corregirlo. Y si estás satisfecho con el trabajo, no olvides trazar todas las tipografías antes de enviarlo a imprenta. Con trazar me refiero a contornear los trazos de los caracteres tipográficos para que pase de ser una tipografía editable a una forma vectorial. Pero antes de trazar estas tipografías, asegúrate de realizar una copia de tu archivo original para evitar perder esta información, por si hay que volver a modificar el texto en algún momento, y guarda tu creatividad trazada en un nuevo fichero. Es muy importante que realicemos este paso, ya que si la imprenta no contiene las mismas fuentes tipográficas utilizadas en tu creatividad y no tienes oportunidad de consultar un prototipo primero, podrías llevarte un disgusto y que la creatividad se imprima con cualquier otra tipografía. Y el último paso a realizar sería la exportación. Una vez revisados todos los puntos anteriores, las dimensiones, el sangrado, el color, las imágenes, los troqueles y las tipografías, ya puedes guardar y exportar tu proyecto con marcas de corte. Las marcas de corte se deben de incluir en el interior del arte final y están destinadas a marcar los límites e informar de los espacios y dimensiones de nuestra pieza a la imprenta. Es importante que las marcas de corte se incluyan siempre bajo la zona de sangrado del documento, o de lo contrario se imprimirán con nuestra creatividad. Programas como Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Affinity Designer o Affinity Publisher cuentan con formas automáticas para exportar los artes finales con marcas de corte. Te resultará muy fácil. Para exportar y guardar el arte final, utiliza la extensión PDF. Y yo te recomiendo utilizar el estándar PDF X4 o posteriores, ya que las anteriores versiones cuentan con bastantes limitaciones. Seguid todos los pasos anteriores correctamente y tendréis vuestro arte final listo para enviar a imprenta. Me repito, recuerda que para evitar problemas y resolver las dudas que te puedan surgir, es importante mantener una comunicación fluida con la imprenta. Solo así vamos a poder asegurar que la impresión del arte final sale según lo previsto y además evitamos sustos. Si la imprenta no te aclara las dudas que podrías tener, quizás deberías de cambiar de imprenta. Y ya estaría. Si hemos seguido todos los pasos anteriores y exportado el fichero a PDF, ya contaríamos con nuestro arte final y podremos proceder a enviarlo a nuestra imprenta. Una vez contemos con una muestra de impresión, también vamos a poder hacer uso de un par de herramientas básicas con las que cualquier diseñador acostumbrado a trabajar con imprentas debería de contar en su espacio de trabajo. Estoy hablando del cuentahilos y de la guía de color Pantone. Ambas herramientas nos van a ayudar a valorar la calidad del proceso de la impresión de nuestro arte final. El cuentahilos
no es más que una lupa o lente de aumento que nos permite valorar de cerca el color de la impresión. Podremos estudiar si los colores y las tintas se están imprimiendo como estábamos buscando en un principio, sobre nuestras formas, tipografías o ilustraciones. Por otro lado, la guía de color Pantone o Pantonera nos permite contrastar directamente si el tono y la intensidad de los colores en la impresión de nuestro arte final están correctos. No olvides valorar siempre ambas muestras con luz natural. Las luces de interior pueden alterar un poco la percepción del color impreso. Lo más recomendable es contar por lo menos con estas dos guías Pantone. La guía Pantone Coated para materiales y papeles más satinados y la guía Pantone Uncoated para papeles más porosos y absorbentes con menor satinado. Si estás buscando adquirir una guía Pantone, os dejo abajo en la descripción un par de enlaces. La verdad es que no son nada baratas. Al usar una gran variedad de tintas directas, el precio de las guías de Pantone se dispara, por lo que valora siempre también buscar alguna de segunda mano que se encuentre en perfecto estado. Te va a servir igual. Y listo, ya habéis podido aprender en unos pocos minutos cómo realizar un arte final y qué factores debemos de vigilar. Abajo en la descripción podéis encontrar también un enlace directo al artículo de mi blog, donde hablo de todo lo que acabas de ver. Espero que hayas encontrado útil este vídeo. Anímate a darle like si ha sido así y a suscribirte si quieres seguir recibiendo vídeos sobre diseño gráfico. Gracias por verme, público. Hasta luego.